Muy buenas noches, queridos noctámbulos. El día de hoy voy a hacer una video reacción acerca de un iceberg de la Biblia que encontré en YouTube. Y para ser más exactos, más que encontré, pues fue una recomendación que me hizo Twigmin. Vio algunas cosas que le llamaron la atención y me dijo, querido doctor, dime, lo que están poniendo y el contenido que está mostrando es verdadero, porque no sé, hay algunas cosas como que no me cuadran, me dice. Entonces me llamó la atención y dije, es una muy buena oportunidad para analizar un contenido ya hecho que tiene muchas vistas, que digamos ha tenido un alcance significativo y hoy por hoy pues no es de extrañar que encontremos contenido en diversos canales, ¿no? Quiero ver qué tanto de lo que dice es cierto. Voy a poder medir exactamente si alguna de sus referencias o algunas de sus fuentes son reales. ¿Qué tanto de verdad, qué tanto de mentira hay? Entonces, eso me parece muy significativo, muy interesante. Entonces, sin más, comenzamos nuestra video reacción al iceberg de la Biblia. Comencemos entonces. Un iceberg es un conjunto de datos, curiosidades y misterios acerca de un tema. Entre más arriba estén, son más conocidos y normales, y entre más abajo, más secretos y perturbadores. Así que sin más que decir, empecemos ya con el primer nivel. Empezamos con el nacimiento de Jesús, o más bien, la fecha de su nacimiento, ya que a día de hoy sigue siendo un misterio. La leyenda del nacimiento de Jesús cuenta que nació en invierno, en un pesebre entre animales que le ofrecían calor, adorado por 3 reyes de Oriente que le llevaron diferentes regalos, pero realmente no nació el 24 de diciembre, por el simple hecho de que en ninguno de los textos evangélicos se habla de esa fecha. Fue escogida por la iglesia más tarde porque los cristianos querían celebrar la festividad de su nacimiento, y se escogió este día específicamente porque era el día de la gran fiesta de Roma. Respecto al año de nacimiento de Jesús, los pocos datos disponibles apuntan a que la fecha real podría estar situada entre el año 7 y el año 4 a.C. Primeramente, efectivamente, creo que hoy por hoy ya para nadie es una novedad que eh, no es que la iglesia considere o haya dicho que Jesús nació efectivamente el 25 de diciembre, ¿no? Sino que dentro dentro de los procesos que se realizan con el tema de la prédica de la buena nueva del Evangelio, lo que ocurre es un fenómeno conocido como la inculturación. ¿Ya? Y la inculturación es un proceso en el cual la iglesia adopta o transforma elementos culturales propios ya existentes para darles un nuevo significado, es decir, para darles el significado correcto. Entonces, y muchas veces, pues esto facilitaba la aceptación también del mensaje, ¿no? Digamos, por ejemplo, que al establecer la iglesia la fecha del 25 de diciembre como fecha de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues lo asoció con una fiesta pagana. Ya es una fiesta pagana que era conocida como las Saturnales. Ya era la festividad del Sol Invictus. Entonces, ya lo que hizo la iglesia fue reorientar esta festividad que era muy popular en aquel entonces y comenzó a darle una connotación más cristiana, ¿no? Ok, ustedes tienen una intuición de lo que está sucediendo aquí, están celebrando acerca de este sol, pues, ¿no? Que aparece. Pero, ¿saben qué? Están errados en su visión y en vez de adorar a un sol físico, pues deberían adorar a Cristo nuestro Señor, el cual es el sol de justicia, la luz del mundo, ¿no? Este enfoque que le dan, qué cosa hace? Permite que los gentiles pues, puedan aceptar digamos, el mensaje bíblico de una mejor manera, ¿no? Entonces, y esto sucede no solamente con esta festividad, sino que con otras también. También sucede cuando, por ejemplo, vienen los españoles a América, ¿no? Encuentran una serie de ritos, de costumbres propias de los pobladores de aquel entonces que utilizan para poder instrumentalizan esas festividades para darles un sentido cristiano, ¿no?
Entonces, de esa manera van introduciendo el mensaje de Cristo, lo van transformando, ¿no? Otro ejemplo también sucede cuando, por ejemplo, Pablo va y proclama, pues, proclama en el aerópago de Atenas, pues, la, el mensaje de Cristo, ¿no? ¿Y qué cosa hace? Apela al Dios desconocido. Ustedes saben que los romanos tenían distintas divinidades, pero eran tan cautelosos que decían, de repente nos olvidamos de algún Dios importante y se vaya a ofender. Entonces, dejemos pues un espacio para poder adorar a este Dios desconocido, a este Dios que aún no conocemos, para que, digamos, no se ofenda con nosotros y no pueda pues ocasionarnos algún mal, ¿no? Era la idea propia de la época. Entonces, San Pablo, conocedor de ese hecho, lo aprovecha y lo instrumentaliza para dar su mensaje. Entonces, es así como introduce pues este hecho. Y eso es importante, ¿no? Es importante entender eso. Es importante saber de que el tema de la inculturación eh, ha sido un proceso que siempre ha sido utilizado por la iglesia. No crean que efectivamente pues, se dice, sí, esta fecha se celebra el nacimiento de la Virgen, o esta otra fecha se celebra, no sé, pues, la bajada de Reyes, o sea, necesariamente coincidan con, con la festividad, ¿no? Obviamente se da un entorno idóneo para que se pueda interpretar o pueda haber una secuencialidad de sucesos. ¿Ya? Por eso es que en el tema de la bajada de Reyes, que se desarrolla, o la festividad es en enero, los primeros días de enero, ¿no? Eh, vamos a seguir viendo qué otros datos hay, pero es importante que sepan eso, ¿no? No es que esta festividad, la iglesia ha dicho sí, en la Biblia lo ha dicho, o está en tal pasaje, o sencillamente, pues, la iglesia lo inventó para, como un tema, pagano, ¿no? No, no era todo lo contrario, era reorientar la intuición, es la palabra. Ustedes tienen una intuición de lo que es la verdad, yo te voy a decir cuál es la verdad. O sea, te la voy a confirmar, te voy a dar el verdadero significado de lo que está sucediendo aquí. Esto voy a procurar no hacerlo tan extenso para no extenderme mucho tampoco, pero sí hay algunas cositas que voy a considerar mencionar, ¿no? Que creo que van a ser de mucha ayuda. A ver, continuemos. Cristo. Lilith, aunque muchos no lo sepan, fue la primera esposa de Adán. Fue hecha de tierra como Adán, por eso creía que ambos debían ser tratados iguales y tener decisiones independientes. Ella no quería seguir órdenes de su hombre, emanaba un poder femenino muy fuerte y reclamaba ser tratada de la misma forma que su pareja, incluso durante el acto íntimo. Debido a su carácter rebelde, Dios expulsó a Lilith del jardín del Edén y creó otra mujer, Eva, hecha de la costilla de Adán, una mujer que fuera más sumisa y fiel a los mandatos de Adán. Lilith fue desterrada al mar muerto y ahí tuvo muchos hijos con el demonio Samael. Finalmente, Dios permitió vivir a Lilith, pero la castigó haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran cada día. Desde entonces, ella se propuso vengarse y más adelante en la mitología, Lilith aparece convertida en forma de serpiente tentando a Eva y a Adán. La ubicación del Arca de la A Alianza ver, es un vamos a gran hacer misterio. aquí una pausa. Para el que no lo sepa, Vamos a hacer una pausa con el tema de Lilith, ¿no? A ver, acá hay un tema que es muy importante, ¿ya? Y es que muchas veces con la finalidad de buscar la atención de las personas, los títulos que te ponen no necesariamente hacen una referencia real a los temas que van a tratar o van a señalar las fuentes de donde están jalando esta información. Pero no se preocupen que para eso está su buen amigo Doctor, el que les va a dar más luces al respecto de esto. Algo sé, algo sé de esto, algo estudié de esto. Recuerden que yo quería ser cura y que me estuve formando para lo mismo. Pero como les dije, o sea, vamos a hablarlo así de manera eh, general. Voy a tratar de remarcar algunos ítems. Si ustedes están interesados que profundicen en algún tema, pueden ponérmelo por el chat tranquilamente, ya sea por el chat de Twitch, por el chat de Kik o por la bandeja de comentarios de YouTube. Yo voy a estar siempre atento, lo revisaré y tomaré nota de sus pedidos.
Entonces, y por ejemplo, en base a lo que estamos desarrollando, nos pregunta Jean-Pierre, ¿en la Biblia se menciona que Lilith fue la primera mujer de Adán? No, Jean-Pierre. En la Biblia, en ningún pasaje del Génesis se dice algo al respecto. Es más, la única mención que de Lilith se hace oficialmente dentro de los escritos bíblicos está en Isaías y es una breve mención, ¿no? Acerca de las criaturas nocturnas y lo que la noche esconde, ¿no? Y ahí efectivamente se hace una mención de Lilith junto al nombre de otras criaturas que habitan o pululan en la noche. Es la única mención que hay en la Biblia. Ustedes me dirán, pero ¿de dónde sale entonces Lilith? O sea, ¿de qué? ¿Cómo así? ¿Qué cosa sucedió? Bueno, en realidad, las referencias que hay de Lilith, pues están en el Talmud judío, están en los libros de la Cábala, y y hacen mención acerca de este personaje. Ahora, este personaje no es otra cosa que una explicación o un tratar de explicar por parte de algunos rabinos, ojo, que no de todos, eso hay que dejarlo claro, o sea, no es que tampoco pues todos los judíos crean en esto, no, hay segmentos, vamos a mencionarlo de esta manera para que lo puedan entender. Hay un grupito de gente que cree esto y otros que no. Pero también es parte de la tradición también judía. Entonces, como les dije, mi afán no es expandirme demasiado, voy a hablar de forma general, pero si quieren ver algo más profundo acerca de Lilith, pueden entrar a mi página de YouTube. Oh, qué coincidencia. He desarrollado un apartado, un video exclusivo acerca de Lilith, donde van a poder encontrar toda la idea de cómo nació, parte de las tradiciones en las cuales se la menciona, se les asocia acerca de por qué, por ejemplo, los niños se bautizan, y cómo los protege acerca de los demonios, o las tradiciones judías que hacían al respecto para proteger a los niños en los primeros meses, en los primeros años también, ¿no? Entonces creo que eso les va a ser de mucha ayuda. Sigamos con el video. ¿Qué más nos dice? Finalmente, Dios permitió. Vamos a entrar un poquito aquí. Sí, hay relatos bíblicos también. El arca de la alianza. Y más adelante en la mitología, Lilith aparece convertida en forma de serpiente tentando a Eva y a Adán. La ubicación del arca de la alianza es un gran misterio. Para el que no lo sepa, el arca de la alianza es un cofre de madera cubierto de oro descrito en relatos bíblicos, que según la tradición judía, fue diseñado y creado por mandato divino para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Pero, ¿dónde está a día de hoy? Unos la ubican en Jordania. Otros aseguran que Melenic, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, se la llevó a Etiopía y en este país hay varias ubicaciones posibles. Hay quienes sostienen que está en un túnel secreto excavado bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Incluso hay quien cree que el arca ha regresado a su lugar de origen y que se encuentra en el monte Sinaí. Realmente no lo sabemos y sin duda es una gran incógnita. A ver, vamos a hacer una pausa con respecto al tema de el arca de la alianza. ¿Qué cosa sucede con el arca de la alianza? Es igual que lo anterior, la información es incompleta. ¿Por qué es incompleta? Porque en realidad, cuando nos habla del arca de la alianza, nos dice que dentro del arca de la alianza estaban las leyes que Dios le da a Moisés, ¿no? Entonces, y sí, eso es cierto, pero en realidad no es lo único que está ahí. Entonces, está ahí efectivamente los 10 mandamientos. Obviamente no las tabletas originales, las tabletas originales que fueron escritas por el mismo dedo de Dios, como nos va a narrar la Biblia, sino pues la que tuvieron que rehacer. Acuérdense que con el episodio del becerro de oro, pues, eh, digamos que como que no quedaron bien, ¿no? Entonces, digamos, también en el arca de la alianza se encontraba el maná, un recipiente con maná. ¿Qué es el maná? El maná es el alimento que recibió el pueblo judío
durante su estancia en el desierto. Estos 40, 40 años que vagaron durante el desierto. Y cuando se dice 40 años, no es que necesariamente hayan sido 40 años. Se habla de un tiempo largo. Cuando te dicen de 40 días o 40 noches, no se dice necesariamente que son 40 días, ¿no? O sea, es decir, tú puedes decir, fue un mes y una semana. No, 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 no. Es una expresión en la cual te dicen de que fue mucho tiempo, ¿no? Entonces, para que entremos en contexto. Pero no solamente estaba el maná, que era este alimento milagroso que Dios les enviaba a su pueblo para que no muriese de hambre en el desierto, este pan bajado del cielo, sino que también contenía la vara de Aarón. ¿Qué cosa sucede aquí? Sucede aquí que cuando están pues tratando de elegir pues a un sumo sacerdote que se encargue de oficiar el culto a Dios, dicen, ok, vamos a elegirlo entre las tribus de Israel y va a haber una señal, pues la vara del que florezca va a ser elegido el sumo sacerdote, y la que florece es la vara de Aarón. Es un acto milagroso, obviamente, ¿no? Digamos que es una vara pues, que utilizas para apoyarte, para poder avanzar en un terreno con con muchas irregularidades. Muchas veces vas a tener que subir cerros y demás. Entonces, digamos, obviamente es un árbol seco, una rama seca, ¿no? Que florezca así, sin más ni más. Obviamente fue una señal de Dios de que él iba a ser elegido como sumo sacerdote. Y esa vara de Aarón también estaba dentro del arca de la alianza. Entonces, tenemos dos elementos más que no fueron mencionados en este iceberg, es cierto. Lo demás es pura teoría, ¿no? Supuestamente nos da pues ejemplos de dónde podría encontrarse el arca. Algunos dicen que está todavía dentro de la tierra de Israel, otros en los desiertos. O sea, ya van viendo pues cuál es las teorías de dónde se puede encontrar el arca, ¿no? Pero una de las cosas que tienen que tener claro es que el arca en sí misma desapareció durante el saqueo de Jerusalén. Entonces, y este saqueo de Jerusalén fue realizada por los babilonios. Y ahí fue cuando se hace la primera destrucción del templo. Entonces, normalmente Israel era un pueblo que estaba en constante conflicto, en constante guerra, ¿no? Digamos que las tierras ahí, digamos, son fruto de muchas veces motivos de conflicto. Entonces, los babilonios fueron los primeros que saquean Jerusalén, destruyen el templo y es en ese interín en el que se pierde el arca. Algunos dicen que lo ocultaron. Este, su paradero desde entonces ha sido totalmente desconocido. Eh, lo cierto es que, mm, por más teorías que existan, en sí misma no hay un hecho real, ¿no? Si de por sí ya existiese, créeme, los primeros en saberlo serían los judíos. Y el pueblo de Israel lo primero que haría sería llevarlo a donde tiene que estar, ¿no? En el templo. Sería una señal, pues, que no ocultarían en ningún momento. Entonces, lo demás son teorías, ¿no? Son suposiciones, son elucubraciones de dónde podría estar, pero ese es el sentido, ¿no? Eh, las teorías de dónde podrían estar, algunos dicen que esta arca fue escondida por los levitas, durante el saqueo de Babilonia, por parte de los babilonios, el saqueo en Israel por parte de los babilonios. Otros dicen que está en Etiopía. Algunos incluso sostienen que están en la iglesia de Santa María de Sion. De verdad que no lo creo. Porque si así hubiese sido, créeme, ya habría sido mostrado ya por la misma iglesia, ¿no? Lo que sí, para los cristianos, para los católicos, este símbolo de la alianza en realidad representaba pues una relación especial entre Dios y el pueblo de Israel, ¿no? Y hacía mención acerca del pacto. Para los cristianos, los católicos,
por ejemplo, esta arca de la alianza es vista como una prefiguración de Cristo, ¿no? Porque Jesucristo, pues, era quien tenía la ley inscrita en su vida, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Su palabra era pan viva, eh, digamos, era el sumo sacerdote. También se considera a María como el arca de la alianza porque era ella quien llevaba a Cristo en su seno, ¿no? Entonces, eso es con respecto al tema del arca de la alianza. Es algo que tiene que quedarles claro. No se sabe dónde está, pero sí, digamos que no era algo pequeño, ¿no? Era muy poderosa, era siempre utilizada. Van a haber relatos bíblicos en los que inclusive el arca de la alianza gira en torno a una ciudad, y los muros automáticamente comienzan a caerse después del toque de trompetas, ¿no? Si no me equivoco, si mal no recuerdo, 7 vueltas alrededor de las murallas, y esto le permite al pueblo de Dios tomar, creo que son los muros de Jericó. Entonces logran dominar así de esa forma a este pueblo, ¿no? O sea, bueno, aquí tenemos la escena del Arca de la Alianza con Indiana Jones, en la cual, pues, según la película, abren el Arca de la Alianza, pues, y del Arca de la Alianza salen una suerte de espíritus que terminan, pues, destruyendo a todo el ejército alemán, ¿no? Es parte del imaginario, ¿no? Es una película. Pero así lo imagino. De hoy. Unos la ubican en Jordania. Otros aseguran que Melenic, el hijo que tuvo el rey Salomón con la reina de Saba, se la llevó a Etiopía y que se encuentra en el monte Sinaí. Ya. Realmente no lo sabemos y sin duda es una gran incógnita. El rapto o arrebatamiento es un concepto de una minoría de cristianos que consiste en la creencia de que al descender Jesús del cielo, los muertos que llevaron una vida cristiana resucitarán y los creyentes que se hallen vivos serán raptados o llevados de la tierra junto con ellos para encontrarse con Dios en el cielo. Pero, ¿cuándo sucederá esto? Pues es muy difícil saberlo, pero gracias a diferentes estudios, se ha llegado a la conclusión de que sucederá después de la venida del anticristo, ya que esto significa que los creyentes son rescatados de esta tierra antes de que la ira de Dios sea derramada sobre los incrédulos, como dice en la Biblia. Se puede encontrar varias pistas sobre el rapto en la Biblia, como la siguiente. Los vivos y los muertos resucitados serán llevados juntos en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire. La ubicación de la tumba de Jesús se encuentra custodiada en el interior de... A ver, con este tema del rapto. Es cierto. O sea, no dice que es algo que crea todo el mundo, ¿no? No es algo que crea todo el mundo, ¿no? Eh, hay un segmento de cristianos, entre comillas, por ejemplo, los testigos de Jehová, pero vayamos aquí al caso. Los testigos de Jehová en sí mismos no son cristianos, no creen en Cristo como Señor y Salvador, ¿no? Es algo que puede generar a veces confusión, pero teológicamente hablando ellos no son considerados cristianos, ni por los católicos ni por las otras congregaciones cristianas. O sea, no, ninguna los considera como cristianos, ¿no? Es un dato no menor, importante, ¿no? Eh, sí, hace una referencia al mensaje de Tesalonicenses. eh, Digamos que es lo que sucede. O sea, no es algo que la iglesia enseñe. O sea, con respecto a este pasaje, la iglesia católica, por ejemplo, lo que interpreta es que va a ser el encuentro de los fieles con Cristo al final de los tiempos. Y que, digamos que no es interpretado como que va a ser una suerte eh, como que va a ser una suerte de salvar a algunas personas antes de la gran tribulación. No, no. No es que la iglesia lo entienda de esa forma, para nada. Digamos que eso no es algo que enseñe la iglesia católica, ¿no? O algo que acentúe. En realidad no tiene ninguna base dentro de la tradición tampoco. Este, y el tema de la comprensión de la escritura como tal, pues puede interpretarse de diversas maneras, pero no necesariamente tal cual como algunos creen. ¿Qué otra cosa más podríamos acotar aquí? Mm,
No va a haber definitivamente un rapto secreto, o sea, algo que nadie se va a dar cuenta. Es más, van a haber algunas series, algunas películas que tratan de tocar este tema en la que un día están sentados y ¡pac! Desapareció con la persona con la que estabas hablando o con la que estabas desayunando. Dice, ¿qué fue? ¿A dónde fue? Es una suerte de prefiguración, de simbolismo acerca del rapto, ¿no? Hay varias series, sí, en Netflix, creo que hay alguna por ahí que toca esos temas. Pero no es lo que enseña la iglesia. Ahí sí es cierto lo que ha dicho este creador de contenido, que ahí es creído solamente por algunos pocos cristianos. Y cuando señala pocos es realmente pocos, muy pocos. La ubicación de la tumba de Jesús se Ya. encuentra custodiada en el interior de la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, que también se le conoce por otros nombres como Iglesia de la Resurrección o Basílica del Santo Sepulcro, es un santuario cristiano ubicado en Jerusalén. Se deduce que el sepulcro de Jesús se encuentra en este lugar, dado que ahí se encontró la piedra donde Jesús fue ungido antes de ser sepultado y el pozo en el que fue hallada su cruz. Este último descubrimiento data de 3 siglos más tarde, justo cuando la iglesia fue mandada a construir. El Arca de Noé es una de las leyendas más grandes de... A ver, con respecto a este punto, sí, no hay nada que decir. Hay algunos datos de interés que pueden ser interesantes con respecto al tema de la crucifixión de Cristo. Narra la tradición de que en este monte de la calavera, el Gólgota, estaba enterrado Adán, la tradición. Y se encontraba el cadáver de Adán y que Cristo es crucificado ahí justo en ese mismo lugar. Y dice que la sangre que derramó Cristo se deslizó por la cruz, se deslizó por la tierra, se abrió camino por el, por, el- por la superficie y hasta llegar al esqueleto de Adán. Van a ver ustedes ahí algunas pinturas de la crucifixión de Cristo, que van a ver que efectivamente está la cruz, está el monte del Gólgota y van a ver una calavera ahí, ¿no? Este, es una, esa sí es una historia, ¿no? No es que sea tal cual. Pero simboliza sí que la redención de Cristo, pues, iba desde el inicio de los tiempos hasta el final. O sea, los pecados de todas las personas, desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, estaban siendo pagadas, la pena estaba siendo pagada por Cristo, ¿no? Esa es una explicación. Y aquí viene la gran pregunta, que era el arca de Noé. Escuchemos. la historia humana. La Biblia narra en el Génesis que Dios encargó a Noé construir un gran barco en el que debía meter un macho y una hembra de cada especie animal para que así sobrevivieran al gran diluvio universal y pudieran después volver a repoblar la tierra. Y según la tradición cristiana, este enorme arca, pasada la lluvia, acabó su trayecto en las montañas de Ararat, ubicadas en Turquía. Y fue ahí, bajo esta enorme montaña, donde un grupo de investigadores cristianos aseguraron en 2010 haber encontrado restos del barco. La elevación de esta zona, cercana a la cumbre, reproduce el contorno de lo que podría ser un arca de grandes dimensiones. Terminado el nivel 1, seguimos con... Ya. Yeah. Entonces aquí hemos hablado acerca del arca de Noé. Una de las preguntas que nos hacían al respecto, ¿no? Y bueno, pues en realidad son teorías, muchas veces el tema de decir que ha sido encontrada el arca de Noé, que ha encontrado vestigios de la misma, muchas veces es producto de alguna acción bien intencionada. Ya vamos a decirlo así. Es una señal bien, es un signo de alguna acción bien, bien intencionada. ¿Por qué? Porque no hay ninguna prueba concluyente, son teorías. Hay que definir bien qué es eso. Es una tesis, si quieres verlo así, ¿no? Supuestamente debería estar ahí, pero no hay ningún dato concluyente que realmente afirme que ha sido encontrada el arca de la alianza. Pero lo que sí puedo decirles es que a ver, justo Jean-Pierre nos dice, el arca tampoco se sabe dónde se construyó, ni dónde está, ni si fue real. Eh, Mira, Jean-Pierre, justo, era lo que comentábamos, ¿no? Muchas veces la buena intención de las personas
pues las hace crear teorías o tesis o quizás tratar de buscar dónde pueden encontrar algún tipo de vestigio de esta arca, y muchas veces pues lo que ocasionan en realidad es que su imaginario debilite esta suerte de postura, ¿no? Em, Hay algunos que efectivamente dicen que esta es una historia, es una creación, no fue real en ningún momento. Pero hay un dato curioso, y este dato lo descubrí estudiando teología. Y es que cuando estudias teología también tienes que estudiar pues las diversas religiones también. Y como les decía, eh, comencé a leer el Popol Vuh, escrito maya o azteca, si mal no recuerdo. Disculpen la memoria, en ese dato no puedo ser exacto, ahorita estoy recordando, ¿no? Pero en este escrito del Popol Vuh también se narra la escena de un diluvio, en el cual pues la tierra fue cubierta por el mar. Es un dato no menor, es un dato interesante porque digamos que eh, es una narración de un lugar totalmente distinto y apartado de- del pueblo hebreo, que guarda similitud con la narración del arca de Noé y del diluvio, ¿no? Entonces uno podría ponerse a pensar de que sí hay una coincidencia, que efectivamente ese hecho pudo haber sucedido, ya que no solamente es narrado por un pueblo o una tribu determinada, sino que al otro extremo del planeta, totalmente al otro extremo, hay narraciones similares. Y no solamente con el Popol Vuh, hay otras narraciones también en otras creencias donde también se habla acerca de una inundación, ¿no? Curiosidad, coincidencia, llama la atención. Lo cierto es que lo que sí te puedo decir con certeza es que muchos relatos bíblicos han ayudado en hacer descubrimientos arqueológicos, ¿no? Porque también existe la teoría de que muchos de los escritos en los evangelios pues no narraban un hecho real, y sin embargo por las señas que se daban sirvió de base para encontrar efectivamente aquello que se creía que no existía, ¿no? Dando esto también cierta veracidad y soporte a las narraciones de los evangelios. No te estoy hablando pues así de ahorita nomás, no, estoy hablando del Popol Vuh. También se habla acerca de una inundación, ¿no? Al parecer mundial. Entonces eso podría hacernos pensar que efectivamente fue un hecho real que sí sucedió. Ahorita nuestra función es ponernos en neutral, pensar con tranquilidad, ver si este hecho pudo haber sido verídico o no. Es cierto que no contamos con todas las herramientas, pero sí hay cosas que nos podrían dar luces o intuiciones, ¿no? Y en ese sentido son válidas también. Por muchos descubrimientos se han hecho de esa misma forma. El verdadero nombre de Dios se encuentra en la Sagrada Escritura, en un momento especial en que Dios envía a Moisés a hablar a los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién era el que enviaba esta misión, Dios reveló su nombre diciendo: Yo soy el que soy. Este nombre se identificó que estaba compuesto por 4 consonantes hebreas, las cuales están viendo en pantalla. Este nombre era considerado tan sagrado por manifestar la majestad y divinidad de Dios que se evitó pronunciar. Los muy conocidos nombres Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes, sin embargo, nada está confirmado. La teoría de que los camellos A ver. Solo voy a escuchar esta última parte que. por 4 consonantes hebreas, las cuales están viendo en pantalla. Este nombre era considerado tan sagrado por manifestar la majestad y divinidad de Dios que se evitó pronunciar. Los muy conocidos nombres Yahvé y Jehová fueron intentos por pronunciar aquella combinación de consonantes, sin embargo, nada está confirmado. A ver, ya. Aquí sí, aquí se ha patinado, ¿ya? Aquí se ha patinado feo. Y es que, bueno, es probablemente la información que he encontrado en internet, pues, ¿no? Pero, digamos, ya hay temas ya que son más ya de especialización. Y si bien es cierto, ha hablado del tetragramatón, que son las palabras que estuvimos viendo hace un momento ahí, las 4 palabras, responden a una pronunciación como para poder ubicarla. Y digamos también que el tema de Jehová,
es la forma como algunos tratan de interpretar la pronunciación, está errada, ¿no? Y eso está corroborado, o sea, por todas las iglesias cristianas. Digamos que recién comienza a tener este error de pronunciación en la Edad Media, ¿ya? Donde literalmente trataron de malinterpretaron la combinación de consonantes y vocales, terminó pues creándose esta suerte de pronunciación de Jehová. Hoy por hoy, la Biblia Reina Valera lo considera así, pero no es una buena pronunciación, no es una buena lectura, ¿no?, del nombre. Eso es importante, tengo que decírselos ya, porque por lo menos en los círculos altos de teología, no ha pasado esos filtros. Y se ha identificado que efectivamente esta pronunciación de Jehová fue a partir de la Edad Media por una mala interpretación, una mala pronunciación de las consonantes con las vocales. Inclusive se perdió. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo muy respetuoso para con Dios. Muy respetuoso. De verdad que era muy respetuoso para con Dios. Hay una narración en la cual el arca de la alianza, que representa a Dios, entra pues a la ciudadela de Jerusalén por un pórtico, termina de entrar el arca y el profeta dice: ¡alto! Por esa puerta ha entrado el arca. Nada más puede pasar por esa puerta. Y ese portón por donde entraron fue tapiado, para que nadie más traspase esa puerta, porque ya había pasado por él el arca de la alianza. Dato curioso. Es un dato que ustedes tienen que almacenar en su cabecita. Eso está en la Biblia. Hay otro detalle. El otro detalle es que los judíos, cuando celebraban sus rituales, sus ofrendas, cuando mataban, hacían los sacrificios, derramaban la sangre sobre el arca de la alianza. Quien iba a entrar al arca de la alianza a hacer las ofrendas tenía que estar purificado totalmente. Es más, ni siquiera podía pisar la tierra, o sea, el piso. Entonces, ¿cómo hacían? ¿Qué levitaba? Decían. No, o sea, no podía pisar el piso que estaba fuera del templo. Entonces, para trasladarse lo hacían por una suerte de puente. Entonces, de esa forma no pisaba el suelo, ¿no?, para no contaminarse. Y no solamente es eso, sino que una vez que hacían los sacrificios, en esas vasijas que habían sido utilizadas para el servicio de Dios, estas vasijas eran puestas en un trapo, las tapaban y las quebraban. ¿Para qué? Para que estas vasijas no sean utilizadas para otro fin. Porque puede ser que por descuido lo puedan, si las dejaban así sin quebrar, puedan ser utilizadas para otros fines. Y lo que había sido utilizado para Dios no podía ser utilizado para otra cosa más. ¿Esto qué cosa habla? Habla que el pueblo judío era un pueblo sumamente respetuoso para con Dios. Y no solamente es eso, sino que eh, pronunciar el nombre de Dios, por eso dicen el nombre impronunciable. O sea, el nombre que no podía pronunciarse. Solamente se pronunciaba en la fiesta del Yom Kippur. Era la única vez y quien la pronunciaba era el sumo sacerdote. Pero tener el punto que los judíos preferían decirle Adonai. ¿Por qué? Porque era un hombre respetuoso también, ¿no? Que significa Señor. O también Elohim, que es Dios, ¿no? Era otra forma también de expresarse ante él. Entonces esto es importante, ¿no? Es importante. Sin embargo, digamos, los estudios, que a nosotros nos ha iluminado a lo largo de los tiempos, pues nos hace llegar a la correcta o a la posible correcta pronunciación del nombre de Dios, ¿no? De este tetragramatón. Entonces, digamos que esta pronunciación se podría decir de esta manera. O sea, vocalizándola, es un intento,
sería Yahweh. Ese sería un intento de vocalización. Pero hay otra forma también de pronunciar el nombre de Dios. Y es la siguiente. Hay algunos estudiosos que dicen que esa es la real forma. Es más semejante a una respiración, a una inhalación y una exhalación. Y es interesante también esto, porque en ese aspecto, de ser así, digamos, es una aproximación interesante, muy creíble, porque sería lo primero que un hombre hace al nacer, cuando es bebé, y es lo último que un hombre hace al morir, exhala. Comienza pronunciando el nombre de Dios y termina su vida pronunciando el nombre de Dios. Claro, quizás de manera inconsciente, pero es lo que está haciendo. Entonces nos lleva a un tema interesante, ¿ah? Es un tema profundo, a mí me emociona. Es más, personalmente ya como testimonio, yo les digo que cuando viene estrés o muchas veces ansiedad, eh, yo lo que hago es, psicológicamente hablando, te dan técnicas de respiración para tomar el control. Pero yo estas técnicas de respiración, le he agregado el factor pues, teológico, ¿ves, no? Y digo, ¿qué es lo que hace un niño cuando está asustado y se enfrenta a algo que teme? ¿Qué cosa hace? Llama a sus padres. Mamá, papá, es lo primero. Entonces dije, y si ya de por sí este es un medio para tranquilizarme y la pronunciación del nombre de Dios es similar a una respiración, entonces yo en mi mente ya lo que hago es pronunciar el nombre de Dios y eso me da paz. A mí, particularmente, es lo que a mí me ayuda. Entonces cada vez que estoy estresado, cansado, si veo de que por ahí la ansiedad está queriéndose meter, lo que hago es hago una pausa y pronuncio el nombre de Dios. Y me da una tranquilidad y una paz que, no sé, a mí personalmente, ¿no? Es lo que a mí me ayuda. No sé si ustedes, pero lo quiero compartir con ustedes, ¿no? Me sirve. Mira, la pregunta de Jean-Pierre es interesante. Dice, ¿es importante mencionar el nombre correcto de Dios al momento de orar o rezar? No, 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 no. Acuérdate que los judíos le decían Adonai o Elohim, ¿no? Que es Señor o Dios. Y Cristo nos enseñó a llamarle Padre. Por eso que viene el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Entonces, digamos que son los recomendables. Hay algunas tendencias, ¿ya? Que te dicen, no, mira, que sobre todo fueron unas tendencias en los años 80, no sé si hasta ahora siga, espero que no, pero sí hubo una tendencia en la cual a Cristo a veces le decían el flaco, oh, el flaco, o sea, este, porque decían, no, porque tu amigo, ¿no? Entonces, oye, compadre, más respeto, estás hablando con tu Dios, claro, o sea, puede haber una cercanía, ¿no? Pero también tiene que haber un respeto. Y ya de por sí el pueblo judío nos enseñó muchísimo con respecto a ello. Entonces es algo que nosotros no podemos hacer. Entonces mi recomendación siempre es expresarse a Dios con cercanía y amor y respeto. No se oponen, para nada. Todo lo contrario. Es un grado perfecto, porque reconoces la autoridad, te acercas con amor y puedes pedir misericordia también, ¿no? Entonces, lo importante es hacerlo con respeto y con amor. Eso es lo más importante. Así que no se preocupen por esos detalles. Dios sabe con qué intenciones lo hacen. Dios sabe qué es lo que quieren comunicar.
O sea, Dios no te va a castigar tampoco porque le dices, sí, flaco y todo, pero no sé. Personalmente yo no lo haría. Me cuesta. O sea, por la formación que tengo, por lo que sé, porque sé a quién tengo al frente. O sea, no sé. O sea, inclusive para acercarte a un rey, tienes que seguir un protocolo. O sea, no te vas de frente y le vas a dar un beso allá a la reina o al rey o al azar, decir, ah, la papi. No, no, o sea, tampoco. O sea, quedas como mal educado y probablemente nunca más te vuelvan a invitar. Y en la Biblia también al respecto habla acerca de como cuando Dios invitó al matrimonio, al que nadie fue, invitó al pueblo, todo el mundo fue, pero uno del pueblo fue, pero fue mal vestido. Y por ir mal vestido a una invitación que le había hecho al rey, este mal vestido fue expulsado del palacio así a la mala. Ah, entonces, algo nos quiere decir Dios, ¿no? El respeto es muy importante. Bueno, continuemos. Seguimos entonces con este iceberg. Vamos a ver qué más hay. La teoría de que los camellos contradicen a la Biblia está basada en que los camellos se introdujeron por primera vez en Israel alrededor del siglo IX a.C., siglos después de que fueran representados en la Biblia como animales de carga de la era del patriarca. Esto según muestra una nueva datación de los primeros huesos de camello domesticados que se conocen en Israel. Básicamente, los camellos no existían aún en Israel para el momento en el que Jesús vivió, por lo que se dice que pudieron ser introducidos en versiones posteriores de la Biblia, libro el cual fue radicalmente modificado con el paso de los años. El sitio de crucifixión. A ver, a ver. Acá hay un detalle. Acá hay un detalle. Es cierto que hay estudios que datan la aparición de los camellos en el pueblo de Israel alrededor de los siglos X y IX antes de Cristo. ¿Ya? Eso es cierto. Por primera vez en Israel alrededor del siglo IX a.C., ¿Ya? siglos después de que fueran representados en la Biblia como animales de carga de la era del patriarca. A ver. Acá hay un detalle. Ya, que sería bueno analizar. Hay algunos escritos que no han sido desarrollados, digamos, in situ, ¿no? dentro del, dentro del tiempo exacto. Algunos sí han sido escritos posteriormente. Y muy probablemente, pues, según la realidad con la cual se enfrentaba quien escribiese estos pasajes, pues haya visto alguno de estos dromedarios, ¿no? Entonces, y los haya instaurado en la narración. Eso podría ser. Podría ser también de que no necesariamente haya sido parte de la caravana del pueblo de Israel. Y estoy hablando ahorita en teorías, ¿no? Podría ser también de que, acuérdense de que el comercio siempre se ha dado y con alguna bestia de carga has tenido que trasladar tus mercancías, ¿no? Algún dromedario por ahí debe haber habido. Es decir, inclusive antes de la oficialización del mismo como animal de carga, ¿no? No es que de la noche a la mañana, pues se haya logrado domesticar o hacer una crianza masiva. Hay que tener en cuenta eso también. Esto según muestra una nueva datación de los primeros huesos de camello domesticados que se conocen en Israel. Básicamente, los camellos no existían aún en Israel para el momento en el que Jesús vivió. Ajá, aquí hay un problema. Eso que acaban de escuchar es falso. Lo otro lo entiendo. Puedo entender el tema del patriarcado. O sea, ok, por la época de los patriarcas probablemente no hayan habido camellos. Eso lo entiendo. Pero entonces ya te comienzas a contradecir. Si dices que se han encontrado huesos, osarios de estos camellos en el siglo 9 o 10 antes de Cristo, vuelvo a repetir, voy a retroceder, está diciendo él que han sido encontrados entre el siglo 9 y 10 antes de Cristo, aquí está dando un dato falso. Porque aquí están diciendo que cuando Cristo estaba vivo no había camellos. Esto según muestra una nueva datación de los primeros huesos de camello domesticados que se conocen en Israel. Básicamente, los camellos no existían aún en Israel para el momento en el que Jesús vivió, por lo que se dice que pudieron ser introducidos. Entonces, ven ahí. Aquí entra bastante el análisis y el pensamiento crítico. Entonces,
muchas veces a lo largo de sus narraciones habla de la Biblia como un mito, como una leyenda. Este, las ha ido identificando así. Y no necesariamente es así. Algunas, es cierto, son interpretaciones, son simbolismos, es cierto. Algunos hechos son reales también, es cierto. Pero digamos que aquí se está contradiciendo, se está diciendo de que las narraciones en las cuales en la época de Cristo no había camellos es una contradicción. Si ya se ha datado de que siglos antes de que Cristo naciera ya se habían encontrado, siglos antes que Cristo naciera, ya se habían encontrado huesos de dromedarios en Israel. No me va a decir ahora de que este, la aparición de camellos durante la época de Cristo pues era falsa. O sea, ahora, igual, no entiendo cómo contradeciría ella la Biblia en ese aspecto durante las narraciones del Evangelio. Para nada. Eh, es más, era necesario, porque tenía que explicarse el tema de el ojo de la aguja y el camello. Entonces, es más, tendría que resolver el tema de qué era el ojo de la aguja. ¿Mm? Eso es interesante también. Entonces, porque digamos, claro, ahora tú puedes pensar en una aguja según tu realidad, que vas a pensar que es este instrumento metálico que tiene un ojito ahí por el cual insertas una hebra de hilo y que sirve para coser. No, no, no se refiere a eso. No se refiere a ese ojo de la aguja que es por donde pasas la hebra del hilo, no. El ojo de la aguja era una puerta dentro de la gran muralla que protegía a Israel. Entonces normalmente se estaba abierta durante el día, pero durante la noche se tenían que cerrar las puertas. ¿Por qué? Porque si no las cerraban, iban a ser víctimas de asaltos y podían ser invadidos, ¿no? Entonces, pero también tenías que preverlo todo y tendrías que saber de que hay comerciantes que podrían llegar más tarde del tiempo establecido, inclusive ya con las puertas cerradas, y no las vas a dejar afuera. Entonces, para esto existía una puerta que se llamaba el ojo de la aguja, que era más o menos, ¿cómo explicárselos? Este, que era más o menos algo así. ¿No? Era algo así. ¿Ven mi mano así como que acaba? Algo así es. Algo así era el ojo de la aguja. Era una puerta. Era una puerta que quedaba abierta cuando se cerraba la fortaleza, la fortaleza esta de Jerusalén. Pero ¿qué cosa pasaba? Sucedía de que por esa puerta, obviamente, podían pasar las personas, podía pasar el cargamento, pero no podía pasar el camello con todo el cargamento en las espaldas. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Sacaban el cargamento, lo metían, al camello no lo iban a dejar afuera. Entonces, ¿pero cuál era la particularidad? La particularidad es que para que el camello pasara, no podía pasar de pie, tenía que pasar arrodillado, en cuclillas. Pasaba arrodillado y de esa manera podía entrar a la fortaleza. ¿Qué pasaba si en ese instante un ejército enemigo iba y los atacaba? Pues lo que hacían era matar al camello, lo acuchillaban, lo mataban ahí, y el camello automáticamente, cuando es acuchillado, cuando va a morir, o sea, termina tapando esta puerta, ¿no? Este ojo de la aguja. Entonces, evitando así que se pudiesen colar por ese espacio, ¿no? Es interesante saber temas históricos para poder comprender también muchas parábolas. Entonces, digamos, es lo que recomiendo, ¿no? Siempre prestar atención a esos detalles. Bueno, continuemos con el video. El sitio de crucifixión de Jesús siempre ha sido de gran interés conocer. Según cuentan las escrituras, Jesús de Nazaret, tras una larga procesión por las calles de su pueblo, fue colgado en la cruz en el monte Gólgota, situado a las afueras de la antigua ciudad de Jerusalén. Años después, concretamente en el año 326 después de Cristo, el emperador Constantino mandó a construir en aquel lugar la Basílica del Santo Sepulcro. Por esto, el paisaje del monte con las tres cruces que todos tenemos en mente no está así hoy en la actualidad.
Es más, el monte está hoy en día integrado en Jerusalén y ya no está a las afueras de la ciudad como en la época romana. La ubicación del verdadero Santo ¿cierto? Grial, o cáliz empleado por Jesucristo durante la El última cena, Santo ha Grial. originado multitud de debates y teorías durante los 2 últimos milenios. Sin embargo, investigadores españoles aseguran haber desvelado el misterio. Según su trabajo plasmado en el libro Los Reyes del Grial, la legendaria copa se encuentra actualmente ubicada en la Basílica de San Isidoro de León. Los investigadores se basan en 2 pergaminos originales egipcios del año 1054 en los que se dice que el cáliz fue enviado al rey León Fernando tras haber sido robado de la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde se encontraba desde el siglo IV. Vale la pena recordar que ni la Biblia ni ninguno de los textos religiosos mencionan en ningún momento al Santo Grial. Si bien podría haber sido nombrado con anterioridad, la primera referencia que se conoce data de unos 1100 años después de Cristo. Sodoma y Gomorra. Bueno, lo que ha dicho aquí no está mal, está bien. Tenemos que tener en cuenta aquí que de dónde nace este tema del Santo Grial, ¿no? Y es que este concepto del Santo Grial como un objeto sagrado y milagroso comienza a aparecer en la literatura medieval, sobre todo en las historias de Perceval, ¿ya? Y también en los relatos artúricos, estas de las que narran las aventuras del rey Arturo, ¿no? Pero digamos que estas obras también mezclan pues un tema de mitología, fantasía, ¿no? Entonces, dándole al grial poderes extraordinarios, ¿no? Ante lo cual, pues la iglesia es muy cuidadosa. La iglesia es muy cuidadosa en cuanto a las afirmaciones o en cuanto al tema de las afirmaciones relacionadas con algunas reliquias, ¿no? Sobre todo porque requiere una evidencia sólida. Entonces, si bien es cierto, hay una teoría de que Santo Grial se encuentra en España, eh, digamos que no es algo demostrable, no es algo que la iglesia haya aceptado tal cual. Y en ese aspecto tengo que aclarar que la iglesia permite la veneración, ojo, no es una adoración, la veneración, o sea, un respeto a las reliquias, pero siempre bajo la premisa de que éstas deben de llevar o trasladar a los fieles a la verdadera fe en Cristo. Ojo, tienen obligación de trasladar o de llevar a Cristo, no convertirse ellos en el fin en sí mismo. No, no pueden convertirse en un objeto de superstición, por ejemplo. Em, digamos que es un hecho simbólico, que duda cabe, pero si lo queremos ver de esta manera, los cáliz, que actualmente también se utilizan para las ceremonias de la Santa Misa, tendrían tanto valor como ese cáliz. ¿Por qué? Por el tema de la transubstanciación. Porque esos cáliz también están conteniendo la sangre real de Cristo. Y lo que hace especial al grial, al santo grial, no es la copa en sí misma, es lo que contuvo o es lo que contiene, que es la sangre de Cristo. O sea, imagínense pues, este es como si considerásemos al burro al pollino que introdujo a Cristo en su entrada triunfal a Jerusalén como lo más importante, ¿no? No, el culto o el honor que se rendía no era el pollino, era Cristo. Entonces, es algo que nosotros debemos de entender. O sea, no tendría sentido, pues, tener como reliquia al pollino, pues, ¿no? Digo, o sea, sí, claro, cargo a Cristo es importante. Nuestro Señor, ¿no? Por supuesto que sí. Pero, digamos, es para poner una suerte de ejemplo, ¿no? Para que podamos entender lo real. Ahora, como les decía, qué duda cabe, una reliquia cumple una función. Y si la cumple bien y de forma adecuada, está bien. Con eso no hay nada más que decir al respecto, ¿no? Muy bien, continuemos, La Biblia, continuemos. fueron 2 ciudades destruidas por Dios con fuego y azufre caídos del cielo, todo por sus pecados. Pero, ¿qué hicieron exactamente estas 2 ciudades?
pues se dice que Sodoma y Gomorra trataban a los visitantes de forma muy sádica. Uno de los crímenes cometidos contra los forasteros era otorgar respeto a la cama de Sodoma, en la cual todos los visitantes eran obligados a dormir. Si los huéspedes eran más altos, eran cortados, y si eran más bajos, eran estirados hasta alcanzar el largo de la cama. Pero aquí no acaban los actos malvados de los oriundos de Sodoma y Gomorra, también se dice que fueron destruidas para castigar los abusos grupales que realizaban hombres homosexuales. Obviamente lo hacían sin previo consentimiento, por lo que en general esto siempre ha sido un tema muy polémico. La ubicación de la Torre de Babel sigue siendo un misterio. Cuenta la leyenda que inicialmente en la tierra se hablaba un único idioma y que todas las personas se entendían. Los hombres emigraron desde Oriente y llegaron a la llanura de Senaar para establecerse. Estos hombres decidieron construir una torre para llegar hasta el cielo y ver qué había allí. Esto le pareció una arrogancia a Dios, que decidió crear distintas lenguas para que no se entendieran, no pudieran construir la torre y se vieran obligados a encontrar un lenguaje común para lograr el entendimiento. Decenas de viajeros y arqueólogos buscaron en la región donde se suponía que se construyó la imponente torre, escarbaron en viejas ruinas y comenzaron a elaborar complejas teorías sobre cuál pudo ser la Torre de Babel. Y ya surgieron las primeras conclusiones en el siglo XII, a manos del escritor navarro Benjamín de Tudela, cuando formuló la hipótesis de que la torre no había sido construida en la gloriosa Babilonia, sino en la cercana ciudad de Borsippa, ya que allí descubrió las ruinas de una torre escalonada de aspecto parecido al que marcaba la Biblia. Seguimos ahora con el nivel 3. A ver, aquí pues vamos a analizar los dos últimos puntos. Estuvimos hablando de Sodoma y Gomorra y estuvimos hablando acerca de la Torre de Babel. Bueno, lo de la Torre de Babel es lo mismo que con lo del arca de Noé. O sea, no es algo que está. Eso son teorías también. Hay teoría. Creo que la teoría más aceptada es la que está afuera de Babilonia. Hay construcciones que hacen alusión o que coinciden con este tema de las narraciones. No estaría jalado de los pelos que así sucediese. Recordemos que el pueblo judío estuvo bajo el dominio de los babilónicos un buen tiempo. Y por ahí que hayan asumido algunos hechos de su cultura, también es una realidad, ¿no? Eso es con respecto a la Torre de Babel. Con respecto a Sodoma y Gomorra, bueno, hay algunas cosas que no están en la Biblia, como por ejemplo, se llamaba, hablaban de hablaban de la cama de Sodoma. Ya, eso no es una narración bíblica. Eso aparece en la literatura rabínica, están en las tradiciones judías, no se habla, se menciona. Se entiende que es una suerte de simbolismo de los malos anfitriones que ellos eran, del pecado en sí mismo por el cual fueron castigados. Aquí básicamente se centra en el tema sexual, pero no solamente fue en el tema sexual, o al menos en la Biblia. De lo que habla específicamente es que en el pueblo de Sodoma su pecado era de que eran arrogantes. Decía también de que eran glotones, despreocupados y no tenían empatía, no ayudaban al necesitado. Es lo que se dice, ¿no? Del pueblo de Sodoma y Gomorra. Claro que ya si hablamos de glotonería, se deduce que también la lujuria es la prima hermana, ¿no? Si está la glotonería, está también el placer, es la lujuria en sí misma. Entonces, van de la mano siempre, no van separados. Entonces, eso para que lo tengan presente. La historia de la cama de Sodoma no es bíblico, también está en escritos rabínicos, como ya les comenté. Y eso, ¿no? Eso es para tenerlos presentes. Es cierto que cuando llegaron los ángeles, este, para sacar al primo de Abraham, no recuerdo ahorita el nombre, me van a disculpar. Hay algunas cosas, algunos datos que se me van a escapar. Es una video reacción así de improviso, algo que me recomendaron. Pero si desean todos estos datos, háganmelo saber tranquilamente, se los hago llegar y de forma inmediata, ¿no? Pero sí, cuando fueron los ángeles a rescatarlo, pues si los pobladores querían pues
abusar de ellos, ¿no? Inclusive este primo de Abraham les ofrece sus propias hijas y hasta su esposa para que se satisfagan, ¿no? Pero no, ellos no lo aceptaron, ¿no? Los querían a ellos. Digamos, sí, podríamos entender que había ciertos desórdenes ahí. En fin, podemos continuar entonces haciendo esos comentarios. A ver. Biblia, fue un guerrero gigante filisteo derrotado por el joven David en combate individual. La frase, David contra Goliat, ha adquirido un significado muy popular, denotando una situación en desequilibrio, una competencia en la que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte. Se cuenta que David lo decapitó con su espada y se convirtió en el máximo guerrero de la era. Respecto a su altura, Goliat era extraordinariamente alto para la media e incluso para los estándares actuales. Los escritos cifran su estatura en 2 metros 97 centímetros. Su cota de malla de cobre pesaba 57 kilos y la hoja de hierro de su lanza 6 kilos. Los ángeles reales, de acuerdo con Ok, no tengo ninguna objeción, ningún comentario en este aspecto. Que sí hay un hecho que sí sería interesante comentar, y es que en el caso de David y Goliat, cuando David se agacha para recoger las piedras, no recoge una piedra, recoge 5 piedras. Entonces, ustedes dirán, carambas, David pues decía, bueno, si no es la primera, será la quinta. No. Resulta que Goliat tenía otros 4 hermanos. También, si no del mismo tamaño de Goliat, sí eran también de una altura considerable. Entonces se dice que él lo que hizo fue no es que desconfiar en que podía matar a Goliat, sino que estaba preparado para poder hacer frente a los otros hermanos de Goliat que pudiesen pues querer tomar venganza, ¿no? Después de su lucha. Es un dato interesante también, a tener en cuenta. algunos medios especializados, son seres espirituales, por lo tanto, no tienen alguna forma física importante, sin embargo, tienen la capacidad de aparecer en forma humana. En unas partes, los ángeles no aparecieron como personas, sino como seres de otro mundo. Pero, ¿cómo eran para la Biblia? Algunos afirman que su aspecto es aterrador para aquellos que los encontraban, por lo tanto, las primeras palabras que estos llegaban a decir era, no teman. Un claro ejemplo de esto sucede en Lucas 2, los pastores vieron a los ángeles cantar por el nacimiento de Jesús y tuvieron miedo. Las características físicas se describen como seres con alas, y nada más, en ningún momento se menciona apariencia de humanos o similar. El tema de Los Ángeles es cierto, sí, es una gran verdad. Se puede profundizar mucho más, quizás más adelante podamos tocar esos temas, pero por el momento vamos a dejarlo ahí para no extendernos demasiado. El Edén es, según el relato bíblico del libro de Génesis, el lugar donde había puesto Dios al hombre después de haberlo creado a partir de barro. La Biblia insinúa algunos posibles lugares en los que estuvo el Edén. Estas son algunas de las teorías que se han formulado. Empezamos con el río Eufrates en Irak. Una teoría popular sostiene que ahí se encontraba el Edén, ya que hay una vaga referencia de él en el libro de Génesis. Seguimos con Jerusalén, ya que la historia del Génesis menciona el Gión, uno de 3 ríos que cruzaban el Edén. Y terminamos con una que pocos se imaginan, Venezuela, ya que Cristóbal Colón creía que muchos de sus viajes estaban inspirados por la divinidad. Cuando llegó a Venezuela, creyó que había encontrado el Edén. Apoyó esta idea con una teoría de que la tierra tenía forma de pera y que el Edén se encontraba en su punto más alto. Los milagros desconocidos de Jesús son un gran misterio, ya que muchos de estos son muy conocidos, como la gran cantidad de enfermedades que curó, estragos de naturaleza que cesó, e incluso, resurrecciones que realizó. Sabemos que Jesús hizo milagros que no están registrados en la Biblia porque Juan, en su Evangelio, nos dice que lo hizo. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro, pero las que están fueron escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengas vida en su nombre. Sin embargo, dado que no están registrados, no tenemos forma de saber cuáles son. El pecado sin perdón es sin duda una de las mayores incógnitas del mundo religioso y católico. Pero, ¿cuál es este pecado? La respuesta a esto la sabemos cuando los judíos acusaron a Jesús de endemoniado, y le dijeron que estaba poseído, y que a su vez, expulsaba a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús respondió a esto señalando que eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, afirmando que es un pecado contra él mismo y no tiene perdón, y no lo tendrá para cualquier persona que se atreva a mencionar algo similar.
El final del libro de Marcos es un gran misterio, porque realmente tiene dos finales. Si vamos al final escrito en la Biblia, encontraremos A ver, así rápido nomás. El tema de los milagros de Jesús, que fue un poco cantinflesco, que lo sabemos pero que no sabemos, o sea, ok, sabemos que se hicieron milagros, que no todos están documentados en la Biblia, solamente se han documentado algunos, pero que sí son muchos más. Eso es cierto. No que sean ocultos o algo así, sino que sencillamente no se documentaron, porque imagínense, pues, ¿no? Probablemente se iban a extender demasiado para los fines. Después de esto, habló sobre el Edén, ¿sí? Son algunas teorías que existen. He escuchado teorías, no necesariamente con Venezuela, sí con el Amazonas, ¿no? Este, hay unas teorías que consideran que ahí estuvo el Edén. Ah, no lo sé. Pero, digamos, son teorías al fin y al cabo, ¿no? Lo importante es que el paraíso está donde está Dios. Y es algo que no debemos olvidar. Al menos para los que creemos en Dios, pues, ¿no? el relato de la aparición de Jesús a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Los deja con un discurso motivador para predicar el Evangelio a toda la creación. A primera vista, bastante satisfactorio, Jesús está vivo y el camino a seguir es claro. Pero hay un problema. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que este final feliz fue una adición posterior, ya que no estaba presente en los primeros manuscritos. Parece que los escribas posteriores se sintieron incómodos con el final inconcluso de Marcos, por lo que proporcionaron una conclusión adecuada con lo que pensaban que había sucedido. Así que aquí es cuando entra el verdadero final. 3 mujeres van al sepulcro para ungir el cuerpo de su antiguo maestro y amigo y en lugar de encontrar a Jesús, se encuentran con un joven vestido con una túnica blanca, aparentemente un mensajero de Dios. Este empieza a hablar con las mujeres, proclamando que Jesús ha resucitado de entre los muertos. Luego les ordena que vayan y compartan estas noticias con los discípulos en Galilea, y si las mujeres creían y obedecían, verían a Jesús allí cuando llegaran. Pues las mujeres temblando, huyeron del lugar. No está claro si obedecen la orden de Dios o decidieron nunca decir una palabra, por lo que este es el verdadero final. ¿Por qué Marcos escribiría esto? Pues realmente no se tiene ni idea. La incógnita sobre la existencia del rey David Bueno, está ahí, es cierto, efectivamente. El escrito de Marcos acaba ahí. No es algo que se ha inventado, eso es algo que es real. Las explicaciones son muchas. Quizás era para darle cierta unicidad y un mismo final para todos los evangelios. Porque los otros evangelios sí narran pues las otras escenas, ¿no? Que sucedieron posterior a la resurrección de Cristo. Eh, las explicaciones o de las teorías pueden ser miles. El hecho es que la iglesia lo ha seguido reconociendo a pesar de que ha habido un aumento, pero este aumento que ha existido en realidad no modificaba la esencia del relato en sí, que es el que había resucitado, ¿no? Entonces, al no ejercer ningún tipo de cambio sustancial, pues no, se permitió y hasta ahorita se siguen utilizando para las lecturas también, ¿no? Y es parte del canon. Entonces, no, eso. y el rey Salomón tenía que entrar también en la lista. Son los 2 primeros reyes legendarios de Israel. David, quien de joven derrotó al gigante filisteo Goliat con su espada, y Salomón, hijo de David, fue dotado de sabiduría y riqueza de otro mundo. A pesar de toda esta riqueza y poder reportados, ni David ni Salomón se mencionan en un solo texto bíblico conocido. Pero no fue hasta 1993, en el sitio de Teldán en el norte de Israel, que lo Acá hay una incongruencia, pues, ¿no? O sea, agarra y nos dice que ni Salomón ni David aparecen en ningún texto bíblico. Claro que aparecen en los textos bíblicos. O sea, sino como los hubiésemos conocido, como hubiésemos sabido que se enfrentó a David, David se enfrentó a Goliat, como hubiésemos sabido que luchó contra Saúl, este, como hubiésemos sabido de su amistad con Jonathan, como hubiésemos sabido de Betsabé, como hubiésemos sabido de su hijo Salomón, que terminó de construir el templo, o sea, sí están en la Biblia. Entonces, ahí, digamos, ahí tiene estas suertes de incongruencias, ¿no? O sea, pareciera de que pues, fue hecho este guión a salto y mata,
pero hay una incongruencia total, o sea, sí, sí existen. Ahora, si lo que si lo que él quiere es corroborar que efectivamente existieron estos personajes, al parecer sí, por los hechos que están narrando, em, no necesariamente tiene que haber un escrito de ellos, ¿no? O sea, la misma situación la vive Sócrates, y muchos filósofos también de la antigüedad. No hay una, no hay una certeza que efectivamente hayan existido esos personajes, ¿no? Entonces, sin embargo, sabemos de que sí, y que sí han jugado un rol protagónico, y que sí han sido parte de nuestra educación, ¿no? No solamente nuestra, sino de generaciones anteriores y también generaciones futuras. Entonces también me parece un poquito de relleno, ¿no? Este, si a lo que se quiere referir es a otra datación histórica, pues carambas, o sea, un poco complicado, ¿no? Un poco complicado ya teniendo ya sus historias ahí. A lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo del tiempo se habló de la descendencia de David, o sea, de los judíos se pueden decir cualquier cosa menos de que sean descuidados y menos que carezcan de inteligencia. Entonces, digamos, no. Esta parte como que me parece un poco flojita. Los arqueólogos descubrieron un fragmento de un monumento de basalto negro que data de alrededor del 835 a.C., el cual hablaba de una terrible derrota de Israel por Gesal, el rey de Damasco, y en medio de esto menciona la casa de David. Por lo que podríamos confirmar que en efecto, sí existió, y que por lo tanto, su hijo sí fue Salomón, pero no sabemos realmente si fue tan fuerte guerrero como se le proclama, o si solo fue una figura menos importante de la época. El cambio de personalidad de Dios se basa en las diferencias que existen entre el Dios del Viejo Testamento y el del Nuevo. Lo que genera una muy curiosa pregunta. ¿Por qué Dios está tan enojado en el Antiguo Testamento y es tan amoroso en el Nuevo? La Biblia es muy clara sobre la naturaleza inmutable de Dios. E incluso tenemos dos pasajes que nos aseguran que no lo ha habido, y nunca podría haber algún cambio en el carácter de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay variación ni sombra que deba cambiar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pues esto parece contradecirse, ya que mucha gente lee el Antiguo Testamento y ve a un Dios de violencia, mientras que si ven el Nuevo Testamento se podrá ver a un amoroso Padre Celestial. No se sabe a ciencia cierta por qué sucedió este cambio, pero sin duda es un gran misterio y uno muy desconocido. Y hemos llegado al último nivel, el nivel 5. A ver, con respecto a eso último, ya lo habíamos hablado anteriormente, acerca de la percepción que se tenía de Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento, donde aparentemente podría pensarse de que hablamos de Dios, de dos dioses distintos. Y en realidad no lo es. Es más, en el Antiguo Testamento, si bien es cierto, se muestra a un Dios con una pedagogía un poco más fuerte, pero no está exenta del amor. Está muy presente. La misericordia está muy presente. Entonces, digamos, eso es por un lado. Por otro lado, en el Nuevo Testamento se entiende que quien hace la prédica de Dios es Cristo, su Hijo, aquel que lo ha visto, aquel que ha interactuado con él, aquel que es parte de de la segunda persona de la Trinidad. Entonces, es él quien nos puede hablar mejor de Dios, y el rostro que nos muestra es de un rostro de un Padre amoroso. Entonces, con eso, lo que podemos entender es que quien nos revela el rostro del Padre es el Hijo, con mayor certeza que cualquier otro profeta en el mundo. ¿Por qué? Porque Cristo, su Hijo, es parte de la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién mejor que Él para decirnos cuál es el concepto real, ¿no? Por otro lado, siempre tratamos de asociar el tema de la consecuencia de nuestros actos con un castigo. Y no necesariamente es así, ¿no? O sea, no hay ningún castigo cuando quienes han decidido tomar una decisión de manera consciente o inconsciente e irresponsable es uno mismo. Y uno tiene que aprender a asumir las consecuencias de estas situaciones, ¿no? ¿Que Dios puede perdonar? Sí, Dios puede perdonar. Qué duda cabe de ello. No tengo ninguna. Sin embargo, sí entender de que si bien es cierto Dios es inmutable, a veces Dios es incomprensible también. ¿Por qué? Porque es Dios. No podemos abarcar con nuestro cerebro, con nuestra mente, toda su esencia, ¿no? Y lo que sabemos es porque Él nos lo mostró.
esa es una gran diferencia a comparación con la de otros dioses, ¿no? Es Él quien sale a nuestro encuentro y quien nos muestra su rostro. Para explicar la teoría de que Caín aún sigue vivo, debo presentar a Caín a los que no lo conocen. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, es decir, su primer hijo varón. Caín tenía un hermano, llamado Abel, quien era considerado un mejor hijo. Según el relato bíblico, estos hermanos presentaron sus sacrificios a Dios en sus respectivos altares. Al verlos, Dios prefirió la ofrenda de Abel en lugar que la de Caín, lo que hizo que éste enloqueciera de celos y acabara con la vida de su hermano. Después de esto, volvió a sus cultivos y al ser interrogado por Dios acerca del paradero de Abel, Caín respondió, ¿acaso soy yo el custodio de mi hermano? Sabiendo Dios lo que había ocurrido, castigó a Caín arrebatándole su mayor talento, la habilidad de la agricultura, por toda la eternidad. Cuando Caín afirmó que cualquiera que lo encontrara le quitaría su vida por lo que había hecho con su hermano, Dios le respondió, no será así, si alguien le hace daño a Caín, será vengado 7 veces. Y Dios puso una marca en Caín para que quienquiera que se encontrase con él no le hiciera daño, convirtiéndose éste en un ser inmortal. Por lo que a día de hoy podemos preguntarnos, ¿está Caín vivo actualmente? Pues no existe una doctrina o posición oficial de la Iglesia sobre el tema de la supervivencia de Caín, por lo que todos somos libres para opinar acerca de este misterio. El hecho de O sea, me tengo que reír. Me tengo que reír. O sea, el salto que hace del punto A o al punto Z es inmenso. De verdad que es así jalado de los pelos. La Biblia en muchos pasajes no dice o no recalca la muerte de muchos personajes que hayan intervenido y no por ello vamos a llegar a la conclusión de que aún siguen vivos. Lo primero. Lo segundo, a Caín lo que se le pone es una marca para que sepan que quien le haga daño pues va a recibir un castigo mayor. Una suerte de decirnos de que en la venganza no está el camino también. Por otro lado, quién sabe, también es si tú matas, tú cargas con el pecado de quien mataste también, pues, ¿no? Pero, digamos, no tiene mucho sentido su criterio, ¿no? O sea, que la Biblia no diga nada, de que la iglesia no dice nada. O sea, nosotros entendemos de que murió como murió Matusalén, como murió Moisés, como murió David, como murió Salomón. O sea, ya hay, de verdad que eso sí ya sí da vergüencita, gente. Ahora, un dato similar y que probablemente pareciera que tuviese un salto sustancialmente menor que esa teoría es una teoría, hay un cuento, hay una narración, hay una historia que circula por el pueblo judío y es acerca de el judío errante. Entonces, y la supuesta explicación de esta presencia de este judío errante es que se trata de nada más y nada menos que no de Caín, sino de Lázaro. ¿Por qué Lázaro se dirán ustedes? Pues fácil, es muy sencillo. Porque supuestamente, pues Jesús ya al resucitar a Lázaro lo resucitó para toda la eternidad. Y de esta forma Lázaro está condenado a vivir por los siglos de los siglos hasta la venida de Cristo, pues, ¿no? Entonces, es como se conoce la teoría del judío errante y se asocia más que a Caín a Lázaro. Lo de Caín, si no tiene pelos, ni pies ni cabeza. En todo caso, más cuerpo tiene la teoría de Lázaro, ¿no? Pero eh, también no es capaz de ser una narración. En fin, ¿qué les puedo comentar? Vamos a ver. que Sí. Jesús cambió su cuerpo al resucitar es sin duda un dato muy pero muy desconocido. Y podemos encontrar varias diferencias con su cuerpo original, en las que se encuentra la habilidad de entrar en habitaciones cerradas sin abrir las puertas, el poder desaparecer y teletransportarse, el no necesitar dormir ni comer, la purificación de su piel y masa muscular, y la habilidad de poder volar y flotar en el aire. La bruja de Endor es sorpresivamente la Mm. única y podemos transportarse, el no necesitar dormir ni comer. La A ver.
Es cierto de que Cristo al resucitar tiene un cuerpo glorioso, que no está sujeto a la física. Es por ello que puede aparecer en sitios cerrados. Es por ello que, ¿cómo se llama? A pesar que están encerrados todos, Cristo se aparece en medio de ellos. Este, Cristo se deja tocar por Tomás para demostrarle que efectivamente estaba vivo. Y con Tomás, pues, evidenciar a todos los demás que sí era cierto. Y no solamente es eso, sino que, les pide que le den de comer para demostrarle que no es un espíritu, un fantasma, ¿no? Sino que es un ser vivo, que está vivo. Entonces, y les pide que no lo necesita, sí, claro, pero en las narraciones está como que lo pide, ¿no? Entonces, y no está mal tampoco, no pasa nada. Pero sí hay un cuerpo glorioso, un cuerpo que no está sujeto a la física, y ese es lo que se entiende que nos sucedería a nosotros después con la resurrección, ¿no? Eso, eso quería contar, ese pequeño detalle. Interesantes para profundizar, ¿no? En líneas generales, el iceberg tiene algunas cosas interesantes, no voy a negarlo, pero hay otras en las que sí ha sido relleno total o bait, pues, ¿no? O sea, con la finalidad de captar la atención, el tema de los ovnis, o sea, no sé, el tema de Caín como el judío errante también me causó risa. En el tema del infierno, pues hay varias cosas que se pueden, como les dije, profundizar más, pero creo que eso lo podríamos ver tranquilamente en otra emisión. Lo importante es saber de que es bueno descubrir qué cosas sí son viables, qué ideas no son viables, y poder discernirlas, ¿no? Inclusive yo siempre sostengo que si en alguna explicación que estoy dando para O B cometiese algún error, no tengo miedo de decírmelo, me lo dicen, lo analizo, lo veo y si efectivamente ha sido así, no tengo empacho en pedir disculpas y aprender, ¿no? Porque de eso se trata, en cada error uno puede aprender. Así que por ese lado no tengo ningún inconveniente. Todo lo contrario, lo agradezco muchísimo. Entonces, mi invitación, mi invitación final es, siempre tengan un espíritu crítico, no crean todo lo que están viendo. Es bueno, pues, no dejarse engañar. Y con ello, con esta última recomendación, quiero despedirme, quiero agradecer la compañía, quiero darle las gracias por brindarme un poquito de su tiempo, por permitirme entrar a sus casas. Y nada, aprovechen el tiempo que tienen con su familia, compartan, si pueden, compartan el video. Ahora vamos a editarlo y vamos a hacer cortes porque creo que es un poquito largo. Y vamos a colocarlo también en YouTube, invitándolos a que puedan ver, a que puedan verlo, a que nos puedan seguir, suscribirse no cuesta nada, es todo lo contrario, nos ayuda a nosotros a poder seguir creando un contenido de calidad, nos permite llegar a más personas y con ello la oportunidad de seguir creciendo y de seguir aprendiendo con cada uno de ellos. Y no se olviden de ser buenos si pueden. Hasta luego.